libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7. El pasaje lo conocemos, sencillamente quiero leer solamente unos cuantos versículos para introducir el tema. Dice en la palabra de Dios: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Versículo 12, y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Padre, siempre será reconfortante acudir a tu palabra para recordar sobre ciertos acontecimientos que en algún momento hemos leído ya en nuestro devocional personal. Siempre será muy alentador poder aprender o recordar de reacciones, de situaciones en determinados eventos tan relevantes en la vida de algún personaje bíblico, como lo es el caso de Urías. Padre, te ruego que nos des la comprensión necesaria y el deseo suficiente en cada uno de nosotros para poder estar conscientes de ciertas necesidades que tenemos en el ámbito espiritual como creyentes, para poder retomar en nuestra vida espiritual esas virtudes que hemos aprendido, que hemos escuchado inicialmente, que hemos aprendido, pero que es necesario que las retomemos o reforcemos en todo caso aquello que estamos llevando a cabo. Te pido pues tu bendición, que tu Espíritu Santo pueda alentarnos a tomar decisiones de manera individual y personal, cada uno de nosotros, al escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplico, Señor, y te lo ruego. Amén. Por demás es decir que es interesante la vida de David y todo lo que ha tenido que ver en torno a la vida de este personaje. Pero encontramos uno también muy, muy particular en torno a la vida de David, porque Urías Eteo fue un hombre de la suma y profunda confianza de David, del rey David. David como tal, como rey, quiero decir, fue un hombre no solamente protegido por Dios, sino que Dios se valió de instrumentos humanos como aquellos 70 valientes de David que describen la palabra de Dios en ciertos pasajes, los cuales pudiésemos tomar como equivalente a aquellos guardaespaldas, si podemos llamarlo de alguna manera, que estaban dispuestos a dar su propia vida por el rey, en este caso el rey David. Cabe recordar también que los reyes, en el caso de los judíos, habían sido elegidos por Dios, no de una manera democrática, por supuesto, de una manera teocrática. Dios los elegía, Dios los escogía, eran ungidos por un profeta o por un sacerdote en turno, y tenían la aprobación y la bendición de Dios. Por supuesto, al tener la bendición de Dios, tenían la presencia de Dios y el socorro divino, siempre y cuando estos decidieran obedecer lo que la ley de Moisés estipulaba para, en casos muy particulares, respecto a los reyes. Así que tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, como lo describe la palabra de Dios. Sin embargo, dentro de la cercanía espiritual que tenía David para con Dios, también por ser un ser humano propiamente, David tenía
de situaciones débiles, quiero decir, tenía aspectos débiles, no situaciones, sino aspectos débiles como todos los tenemos, y se dejaba llevar o dejó llevarse por su humanidad, de manera tal que en la historia de David no podemos hacer de lado u omitir el asunto de Betsabé. Sin embargo, no tomaremos el tema de Betsabé, sino iremos con el esposo que en vida tuvo Betsabé, llamado Urías. Urías fue un hombre valiente, dispuesto a dar su propia vida por el que llamaban el ungido de Dios, el ungido de Jehová. Y siempre vamos a tener provecho espiritual al ir a las Escrituras y poder investigar, poder indagar, como dijo el Señor Jesucristo, escudriñar un poco acerca de determinado personaje. Así que esta mañana iremos a las Escrituras Santas para ver algunos aspectos muy interesantes de la vida de Urías. De Urías hemos de aprender ciertas actitudes muy idóneas que no solamente deben ser aplicables a la vida de un varón, aunque por ser un personaje varón, pudiéramos decir, bueno, se aplica inicialmente o primariamente a los varones, aunque en sentido general las virtudes o las actitudes idóneas que encontramos en Urías son aplicables a la vida cristiana, es decir, tanto al hombre como a la mujer creyente. Así que vamos a ir a la primera, y la primera la encontramos en el versículo 9, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 9, nos dice la Biblia: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Conocemos la historia. Todo esto se propició cuando David tomó a la mujer de Urías, Betsabé, y estuvo con ella. Ella salió embarazada. Así que David planeó cómo poder cubrir su pecado delante de Dios y delante de los hombres, aunque de Dios no pudo cubrirlo, pero delante de los hombres, y para poder aparentar que el embarazo de Betsabé no era del rey, sino de Urías, mandó llamar a Urías porque era tiempo en los cuales era tiempo de guerra. Así que los valientes de David y el ejército del pueblo de Israel habían ido a la batalla, y allá se encontraba propiamente Urías. Así que dijo David, bueno, vamos a ver dónde está el esposo de Betsabé. Vamos a mandarlo llamar, dijo David, para que venga, esté con su mujer, y posteriormente pues le van a notificarle a Urías que su mujer está embarazada, y nadie va a sospechar del embarazo sino de su propio marido. Así que mandó llamar a Urías, pero el plan no le salió como él estaba proyectándolo. Así que mandó llamar a Urías y le llamó, le preguntó, le consultó sobre la salud de Joab. Dice el versículo 7, ¿cómo están las cosas? Urías, te mandé llamar para pues consultarte y me orientes cómo está Joab, porque cuando los despedimos a la guerra probablemente debió haber dicho o pensado David, pues no iba muy bien, así que quiero que me des cuenta cómo está la salud de Joab, el capitán del ejército, pues la salud del pueblo en general, cómo van los compañeros de milicia, dame cuenta de cómo va la guerra, el estatus de la guerra, cómo está. Y luego, después de que David consultó a Urías le respondió, le dijo, mira Urías, has venido de la guerra, algunos días ya has estado muy cansado en la ida, en la lucha, en el frente militar, el regreso te debió haber agotado un poco. Y le dijo David, versículo 8, ve a tu casa, descansa, báñate, lava tus pies, descansa. Y dice la Biblia que saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente de la mesa real, una cortesía del rey. Imagínense el distintivo que tuvo Urías de parte del rey, del ungido de Jehová. Pero dice el versículo 9 que Urías descendió, pero dice durmió a la puerta de la casa del rey con los demás siervos de su señor, pero no descendió a su casa. De manera injusta, pensó Urías pensó, de manera injusta, yo me voy a ver muy bien yendo con mi esposa, estando con ella.
cuando mis compañeros de milicia están en el frente de la batalla y están dando su propia vida por el pueblo, por Dios, por el arca del pacto, por el rey, y yo voy a descender a tener placer con mi mujer? Dijo, no me parece justo, dijo Urías, voy a quedarme aquí. No nos dice la Biblia si realmente fue y saludó a su esposa, pero nos dice la Escritura que durmió a la puerta de la casa del rey con el resto de los siervos. Como cualquiera de los sirvientes que tenía el rey, allí quedó. Dijo, no voy a ir, me parece injusto, voy a quedarme aquí. Cualquier situación que se ofrezca, aquí voy a estar a la puerta de la casa del rey. No allá donde no debo de estar. Claro, debería de estar, pero todo tiene su tiempo y su momento. Pero a Urías le llamó la atención esa situación porque él era de un hombre de una actitud justa. Urías comprendió que estar en la intimidad con su propia mujer, cuando sus compañeros estaban exponiendo sus propias vidas y aún más el arca del pacto estaba en el campo de batalla y él lejos de ellos pensó, no es justo. No es justo, no me parece, es bien, es cierto, el rey me dio la libertad, me dio la libertad de que tomara este tiempo, pero dijo Urías, no, me parece injusto, voy a quedarme aquí porque algo se puede presentar y yo soy uno de los que estoy aquí para cubrir y dar su propia vida por el ungido de Dios, por el rey. Así que vemos, número uno, una virtud, una actitud justa de Urías que es la justicia, la rectitud. La justicia es una virtud cristiana, hermanos, que se evidencia en la integridad y en la rectitud de vida en todo ser humano. Hablando propiamente de los creyentes, en todo hombre y en toda mujer. Repito, la justicia es una virtud cristiana que se evidencia a través de la integridad y la rectitud de vida. Urías dijo, no, esto no me parece justo, debo demostrar rectitud e integridad. Me parece una falta de integridad. Actualmente alguien diría, me parece falta de ética. La Biblia le llama integridad y rectitud, justicia. Urías estaba convencido que su lugar en ese momento no era de comodidad, de lo práctico que pudiese estar él ahí. Él pensaba en la batalla que estaban, en la bendición y en la invocación de Dios que habían hecho previo a la guerra. Estaba el arca del pacto, estaba expuesta en la guerra, los sacerdotes que les acompañaban, sus compañeros, el rey estaba en la casa real y dice, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Me voy a quedar aquí para proteger al rey, porque es una injusticia que yo esté con mi mujer gozando cuando lo puedo hacer en otra ocasión, pero ahora es tiempo de luchar y de vigilar y estar sobrio completamente. Fue un hombre justo. Un hombre justo, una persona justa, un creyente justo, íntegro y recto en su vida, es aquella persona que sabe diferenciar y discernir no solamente entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, sino es el que sabe discernir entre lo bueno y lo mejor o que lo que es correcto. Una persona justa, un creyente justo o justa o íntegro en su persona, es una persona que es íntegra en todos sus tratos con otras personas, en sus negocios, en sus movimientos bancarios, con sus empleados o con el mayordomo, como le llaman en Estados Unidos, con sus compañeros de trabajo. Un hombre justo, un cristiano justo o íntegro es aquel que vive en rectitud de vida en el entorno en el cual vive, en el país que se desenvuelve. Íntegro. Cuando sabe y tiene la libertad, pudiese tener la facilidad, no libertad, sino la facilidad quizás que en el trabajo pueda hacer un movimiento escondido, como dicen, debajo del radar, nadie se da cuenta, puedo cobrar este dinero, podemos justificarlo con
otro gasto y eso no lo repartimos entre nosotros. No, es un cristiano justo, es alguien que evita ese tipo de arbitrariedades en la vida cristiana. Es aquel que aprende a discernir y no a manchar su reputación, su testimonio, su comportamiento ante los otros que no conocen a Cristo. Urías dijo, es bueno que esté con mi mujer en mi casa y relajarme un rato, pero no me parece justo que esté aquí. Voy a permanecer. Mi tiempo todavía no termina. Es cierto, me mandó a llamar el rey, pero el tiempo de la guerra no ha terminado todavía. Está la batalla, están los golpes, todavía está lo fuerte de la batalla. Todo está bien. Joab se encuentra en buena salud. El estatus de la guerra pues era algo muy a nuestro favor. Pudo haber pensado, todo iba bien. No es necesario que yo esté en la guerra, pero yo soy hombre de guerra, pensó él. Yo soy un valiente. Yo debo estar donde debo de estar y no voy a estar en el lugar equivocado cuando no es el tiempo correcto. Así que de Urías aprendemos de una actitud justa. La pregunta es cómo nos desenvolvemos nosotros en determinadas situaciones que nos encontramos en nuestra vida. Cuando llega el compañero de trabajo probablemente o viene el patrón y dice, oye, ¿qué te parece si decimos que es esto y tú me cubres y yo puedo hacer aquello y podemos cobrar un poco más? Y luego ya cuando se vayan estos clientes, entonces pues ya nos dividimos el dinero. Y el cristiano puede pensar, bueno, pues Dios sabe, Dios le ha estado pidiendo a Dios por provisión y se me hace que Dios está abriendo la puerta por este lado. No nos equivoquemos, hermano. Dios no nos bendice de esa manera. Dios bendice a través de medios correctos, legales y de una manera justa, no injusta. Tenemos que aprender a desenvolver nuestros proyectos de vida, nuestros deberes cotidianos, laborales, escolares, sobre todo espirituales, y no debemos de exponer por algo tan fácil o algo tan efímero que pueda ensuciar nuestra reputación y más que nuestra reputación, nuestra relación con Dios. De Urías tenemos que aprender una actitud justa. Pero también, asimismo, en el versículo 6 del mismo capítulo 11, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 6, encontramos otra actitud muy evidente o muy idónea de este personaje. Y la encontramos en el versículo 6, porque dice, entonces David envió a decirle a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Dice, y cuando Urías vino a David. David le dio la orden, de alguna manera, a través de algún mensajero, a Joab, que estaba en la guerra, tráemelo, mándamelo, lo necesito. Quiero hacer un asunto, necesito arreglar un asunto con Urías, se me fue y se me escapó por completo, tráemelo, hay una situación que tengo que arreglar. Inmediatamente fueron, lo hicieron llegar, y dice la Biblia, y cuando Urías vino a David. Vemos que Urías no le mandó un recado, un mensaje al rey. Dice, rey, ¿qué te pasa? Estoy en la guerra. Cuando estoy en el reino ahí doy tu vida, pero acá mi vida está, voy a dar mi vida por el arca del pacto. Es lo que es la bendición de Dios, es el símbolo, la referencia de que Dios está con nosotros, el arca del pacto, y tenemos que proteger. Peleamos, luchamos, estamos en la guerra, pero estamos protegiendo la integridad de nuestro pueblo, pero también protegemos lo que es de Dios. Y no voy a ir nada más, no le renegó, no le negó, sencillamente decidió obedecer. Dice el versículo, David envió a decirle a Joab, tráeme a Urías, envíamelo a Urías Eteo. Y Joab le envió a Urías a David, y ahí estuvo Urías. Así que vemos una actitud idónea en Urías, y esta es la de una actitud obediente. No solamente mostró una actitud justa, sino una actitud de obediencia. La obediencia de Urías se manifestó en que acudió al llamado de David, el rey, y permaneció
cerca de la casa del rey. Es verdad, la obediencia total y completa de David, podemos ejemplificarla diciendo que decidió no solamente venir y acudir al llamado del rey, sino que se manifestó y se consumó su obediencia, por usar un término, diciendo, ya estoy aquí en mi lugar donde me llamó el rey, en la casa real, no voy a irme a mi casa, me voy a quedar con el rey. En la casa real, a la puerta de la casa real, aquí voy a permanecer. No solamente mostró obediencia pronta, sino que dijo, aquí me quedo. No me regreso, me quedo hasta que me den la orden de qué es lo que yo deba de hacer. Fue un hombre obediente. La obediencia de Urías lo llevó a entender también que había algo mucho más importante y relevante que su propia labor a la cual había sido escogido para que vaya, que era la guerra y luchar y pelear, y permaneció donde debió de haber estado. Urías no llegó y dijo, ¿y ahora qué le pasó al rey? Nomás para preguntarme esto, lo pudo haber preguntado a Joab. No sé qué le pasó al rey, pues pudo haberse esperado, si hay otros mensajeros, ¿por qué me quitan a mí de la batalla? Para eso Dios me llamó, yo soy un hombre recio, fuerte, rígido, para ir a la lucha y ¿por qué me manda a llamar? Me quitó. No pensó de esa manera, fue un hombre con una actitud idónea de obediencia. Urías sabía cuál era su prioridad y nada ni nadie lo hizo desistir. Sabía que su trabajo era estar en la guerra, su lugar y su labor era en ese momento estar en la guerra, pero acudió al llamado del rey y ahí se mantuvo. Supo entonces que ya su tiempo en la guerra momentáneamente había terminado y el momento y el lugar donde debería de estar en ese momento era con el rey. ¿Sabe, hermano, que Dios muchas veces nos mueve de un lugar a otro, de una posición a otra, de un ministerio a otro probablemente? ¿No? El llamado de Urías fue ser un hombre obediente y de guerra, y allí estuvo, yo voy. Nadie quiere ir, nadie está dispuesto a luchar y a dar su propia vida. Yo sí, yo voy a ir. Dios me ha cuidado, Dios me ha protegido, estoy en las manos de mi Dios, voy a estar ahí, y si pierdo la vida será con honor, porque lo hago por mi Dios y por el ungido de Dios. Urías era un hombre valiente, por eso la Biblia lo describe como tal, los 70 valientes de David, dice la Escritura. Y como él había muchos. Pero por algún motivo solamente vemos en este caso y en este relato la historia de Urías. Fue obediente, sabía su prioridad y nadie lo hizo desistir. En la guerra, su prioridad era ella. Llegó el momento, lo mandaron llamar, lo movieron, dijo, mi prioridad aquí, me mandó llamar el rey, no puedo estar teniendo gozo y alegría y placer, voy a quedarme en la puerta del rey con los siervos, no importa, yo soy un siervo. Así que Urías fue un hombre con una actitud obediente y obedeció hasta la muerte. Y mire, hermano, Urías sabía lo que Dios demandaba. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, recuerda el motivo por el cual se originaron estas palabras de este mismo versículo. Fue cuando Saúl desobedeció, estaba esperando a Samuel, le dijo, voy a ir en unos días, voy a encontrarme ahí, me parece que era en Galaad, si no me equivoco. Dijo, ahí espérame, le dijo a Samuel al rey Saúl, yo voy a llegar y vamos a ofrecer sacrificio a Jehová y pedir su bendición. Pero no llegó el día que se cumplió, llegó el día, pero no a la hora, y probablemente Saúl se desesperó. Dijo, pues Samuel no llega, voy a ofrecer sacrificio. Ahora, Samuel era un hombre que tenía un triple oficio, y uno de ellos era profeta de Dios, y solamente al profeta, al sacerdote, le correspondía ofrecer los sacrificios, no al rey. Entonces Saúl dijo, bueno, yo soy el rey, yo tengo la facultad para hacerlo. La facultad le fue dada al sacerdote. Se desesperó, tráiganme aquello, tráiganme esto, y vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Y está ofreciendo sacrificio, y llega Samuel, ¿qué has hecho?
Ay, pues es que como vi que no llegabas, dije, pues voy a tomar la iniciativa. Sí, pero no te correspondía. Tú debiste haber obedecido. La consigna tuya a ti fue, espérame, yo voy a llegar, no te desesperes, te desesperaste, no obedeciste. Y entonces surge las palabras del versículo 22, primer libro de Samuel, 15:22, donde Samuel dijo, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas de los sacrificios, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Una pregunta retórica. A ver, dime tú, Saúl, y todo el pueblo que está aquí. ¿Qué tiene más peso si lo ponemos en una balanza? ¿Ofrecer sacrificios a Dios y por el otro lado obedecer a Dios? Y Samuel contestó, dice, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mucho mejor que ofrecerle a Dios la grosura de los carneros. Es cierto, a Dios hay que obedecerle con los sacrificios, con los ceremoniales, ritualistas, pero a Dios quiere que le mostremos y le manifestemos mayormente la actitud del corazón, no tanto lo que tú puedas obtener y mostrarle de una manera tan evidente. La obediencia es una actitud del corazón que se manifiesta posteriormente. Así que Dios se complace más en la obediencia. Y este concepto, hermanos, de obedecer a Dios lo tenía muy presente de alguna manera Urías dentro de su ser. Yo voy a obedecer. Mi obediencia, mi lugar correcto, porque así mi llamado, mi escogimiento, mi vida pertenece a la guerra, a proteger y a cuidar. Así que voy a la guerra. Pero me mandan llamar, me quedo, pero no voy a divertirme, me voy a quedar aquí esperando indicaciones. Obediencia. Justicia. Obediencia. Pero también encontramos una actitud idónea en Urías y la encontramos en el versículo 11. Vayamos ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Segundo de Samuel 11:11. Dice la escritura, y Urías respondió a David, el arca del pacto, e Israel y Judá están bajo tiendas, allá en la guerra. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor también están en el campo de batalla. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Le preguntó Urías a David el rey. Dijo, por vida tuya y por vida de tu alma, le dijo a David, que yo no haré tal cosa. Es injusto. Pero me llama la atención cómo en el versículo 11 Urías relacionó no solamente la guerra, porque menciona, está Israel, Judá, bajo tienda, está mi señor Joab, el capitán del ejército, los siervos de mi señor están en el campo. Dice, por vida tuya y por vida de tu alma, está el arca del pacto. El arca, dijo. Hizo referencia al arca del pacto. El arca del pacto usualmente la llevaban los sacerdotes cuando iban a la batalla, el ejército de Israel, a hacerle frente a algún pueblo enemigo, porque para ellos estaba representada en el arca la presencia de Dios. Como Dios le dijo a Moisés en el desierto, cuando idearon, diseñaron y crearon los artesanos el arca del pacto, Dios se manifestaba en medio de los querubines, en esas figuras de oro labrado en la tapadera, en el propiciatorio del arca. Entonces, probablemente o seguramente el pueblo de Israel, con el paso de los años, pues decían, ahí sí Dios se manifestaba. Esta es la representación o el simbolismo de que Dios está con nosotros, y querían manifestarlo de una manera tangible y visible a su percibir de ellos. Entonces decían, pues Dios nos acompaña en las batallas a través del arca del pacto. Era su manera de pensar. Entonces Urías dijo, pues es que Dios está con nosotros. Entonces, dentro de algo tan material, tan secular, que es la guerra, la batalla, dijo, el arca está allá. Tuvo que hacer una referencia en un sentido espiritual a algo que tenía que ver con Dios. Es decir, Urías era un hombre con una actitud piadosa.
Porque no solamente la labor o lo secular o la obra de guerra que debían de exterminar al enemigo, de derramar sangre, no solamente le hizo referencia Urías al rey, de ese aspecto tenemos que luchar, que pelear, que matar y derramar sangre. Incluyó a Dios en sus labores que él tenía que hacer en la batalla. El arca. No se le olvidó el arca y fue lo primero que mencionó, ¿se da cuenta? Es el versículo 11, ¿no? Y respondió Urías a David, el arca. Lo puso en primer lugar. Lo que tenía que ver, la referencia que debió de usar, que utilizó para referirse a Dios, lo utilizó en primera instancia. Fue la primera palabra que utilizó, el arca del pacto. Dios está con nosotros. Lo que nos manifiesta, hermanos, que Urías debió haber sido, seguramente, por lo que vemos en el pasaje, un hombre consagrado a Dios. Es decir, fue un hombre con una actitud piadosa. Urías tenía conciencia de que el arca de Dios, que representaba su presencia en medio de ellos en la batalla, y que sus compañeros de milicia estaban en la lucha, buscando la victoria, confiando en Dios y no en ellos mismos. Y no es que se hayan encomendado al arca, se habían encomendado a Dios. Pero sabía que la labor en la lucha tenía que ver también con Dios. Allí estaba Dios con ellos. Allí estaba el Señor. Así que este hombre, este personaje, tenía su corazón donde estaba justamente en la presencia de Dios y en ello pensaba. En ello se deleitaba. Su corazón lo dirigió en lo que valía, su corazón lo dirigió a lo que valía en la pena, porque era un hombre consagrado a Dios. Por esta frase vemos que siempre Urías colocó a Dios en primer lugar. Concuerda mucho con las enseñanzas teológicas que presentó Pablo a los hermanos de Éfeso, a los de Colosas, a los de Filipos, que les mencionaba que Dios debería ser el que tuviera la preeminencia en todo. Colosenses, por ejemplo. Él es la cabeza del cuerpo, por lo tanto, si es el que dirige, el que gobierna, el que mueve todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces debe tener la preeminencia. La palabra preeminencia quiere decir el primero en todo, en todos los ámbitos, en preferencia. Así que de Urías, hermanos, podemos aprender de esa loable actitud idónea que tuvo manifestada, y es su piedad. Ese era el tipo de hombre, Urías, que en su área de labor, de trabajo, siempre estaba pensando en cumplir con sus responsabilidades, pero no dejaba de orarle a Dios. No dejaba de pensar en los hermanos, de orar en su mente, de dar gracias a Dios, de dar testimonio de su fe, de compartir las bendiciones del Señor, de planear estar en la iglesia, en sus actividades, de meditar en lo que leyó de la Biblia, etc. Y qué bueno que el pastor les está dando a los muchachos ese devocional, porque les anima a estar diario y cada día, después de ese día del sábado, a partir del siguiente, tener conciencia de cuando se lee la palabra de Dios. Porque hay que escribir, hay que pensar, hay que definir una promesa de Dios, un mandamiento y algo por lo cual clamarle a Dios. Y eso nos debe hacer pensar y meditar un poquito más de lo que a simple lectura podemos llevar a cabo. A veces leemos tan mecánicamente la palabra de Dios, ¿no es cierto, hermano? Voy a leerla rápido porque ya voy al trabajo, o vamos en el camión, o vamos en el transporte público, o manejando, nos ponemos los audífonos, o lo ponemos en altavoz, en la aplicación del celular, porque no la podemos leer en ese momento, y justificamos que ya leímos la Biblia cuando vamos escuchando. Es bueno escucharla, pero la Biblia dice que tenemos que leer. Bienaventurado el que lee, dice en Apocalipsis, las palabras de esta profecía. No solamente es escucharla, es bueno leer, escuchar la lectura de la Biblia, pero tenemos que aprender a leerla, meditarla. Así que Urías era un hombre piadoso. De él aprendemos, hermanos, esta actitud tan loable y tan benigna, pero también tan necesaria en nuestros tiempos. Necesitamos ser hombres y mujeres piadosos. Se necesitan, hermanos,
No solamente hombres y mujeres piadosos en este tiempo que estamos viviendo, sino jóvenes y señoritas piadosos. Niños piadosos. Niños que desde muy temprana edad, que desde su infancia aprendan lo relacionado con Dios, los aspectos espirituales. Un día fuimos a visitar mi esposa y yo a una familia de la iglesia hace algunos años, y llegamos y la hermana nos dijo, pues vengan en la mañana, ya que mi esposo, ya despaché a mi esposo, dice, porque pues ya me ocupo a tal hora después del mediodía, y vengan temprano. Y fuimos ya en la mañanita, como eso de las 10 probablemente, y le estaba haciendo desayuno a sus niños, y había un pequeñito allí que, no sé, habrá tenido un año quizás o pasadito. Y la hermana al momento de nacer se preocupó por ir a la iglesia, aunque con un marido inconverso, ella se preocupó por dedicar y presentar ese niño al Señor, y iba la hermana a los cultos y llevaba a su niño, lo tenía cargando desde que nació, y ahí lo tenía la hermana, siempre. Me acuerdo que esa vez estábamos ahí en la mesa tomando café, leyendo la Biblia con la hermana, y el chiquito estaba sentado así a un lado de nosotros en la pared, en su bañito de plastiquito que le tiene uno siempre a los niños, ¿no? Y ahí estaba, ahí tenía como media hora el niño, ¿no? Y estaba. Digo, hermana, ¿qué tiene el niño? Me dice, está cantando. Dice, como lo ve usted que dirige los himnos, dice, que está dirigiendo los himnos, cuando se sienta ahí se ponen a cantar y siente está dirigiendo como ustedes. Está mandando la manita ese niño. Que desde pequeños, hermano, los niños aprendan lo que está relacionado con Dios, con la iglesia. Qué triste que ese pequeño, en vez de estar ahí cantándole a Dios a su propia manera, como él lo percibía y como lo entendía a su edad, a su inocencia, y estaba haciendo algo bueno, qué mal que en vez de hacer eso, estuviera el niño maldiciendo a alguien o gritándole a la mamá o aventando las cosas. Tenemos que aprender piedad, consagración. Desde muy temprana edad nuestros niños tienen que estar en el templo, tienen que venir, aunque se duerman, aquí tienen que estar. Gracias a Dios por los pequeños que están aquí, ¿verdad? Por los niños. Hay unos de cuna que de plano no pueden estar aquí, ¿verdad? Por su propia edad, ¿no? Que tienen que estar allí, pero los más grandecitos, qué bueno que están. Y que aprendan, que vengan, que canten. Estuvimos en algún lugar en el Estado de México y había unos niñitos que siempre se sentaban en la primera banca y chiquitos, en ese entonces uno tenía, me parece que 5 años, el otro escalonado, 6 pasaditos y 8 años, iban con su trajecito, ¿verdad? Y bien arregladitos, la hermana y el papá los alineaban bien. No sabían leer, los dos más pequeñitos, o el más pequeñito todavía no sabía leer muy bien. Pero todos los himnos que cantábamos, su papá era el que dirigía los himnos, todos los días, todos los himnos que cantábamos en los cultos que había, los 3 niñitos se los sabían de memoria. Tenían el himnario, el chiquito abría un himnario, ya como abren los niños, se les van por todos lados, ¿no? Y no, porque no saben leer, pero lo cantaba de memoria, el más chiquito. Y los otros grandecitos pues ya lo estaban leyendo, pero ¿se sabían de memoria los himnos? Eso hace años, 2009, 2010. Ahora estos jovencitos ya son unos jóvenes, realmente jóvenes adultos. ¿Sabe cuál es la consecuencia de estar desde muy temprana edad, tener a nuestros hijos en el camino de Dios? Esos 3 jovencitos, 3 niñitos, los más pequeñitos de esa familia, ya predican. Creo que los 2 mayorcitos son pastores de las misiones que han tenido ahí en su propia iglesia en el Estado de México. Y el otro pequeñito, pues obviamente sabe música. Qué triste que desde pequeños hubiesen estado en la iglesia, se hubieran aprendido de memoria los himnos, versículos de memoria, pero que ahora en su juventud se lo hubieran dado a este mundo, a la sociedad. Para ello, para evitar esa situación, la última, pues es necesario y se requieren de cristianos piadosos como Urías. Y voy a terminar. Encontramos una virtud, una actitud idónea en Urías, y esta la encontramos en el versículo 15 y 16 del mismo pasaje, segundo de Samuel 11. Segundo de Samuel 11, 15
y 16. Dice la Biblia, y escribió en la carta diciendo, ¿se acuerdan? Fue David, le escribió una carta a Joab. Dijo David, no puedo con este hombre. Ya sé, es mi amigo, es mi confidente quizás, es uno de los valientes que da, pero ya no puedo, no puedo, me está saliendo mal el plan. Así que le dijo, Urías, te voy a mandar una carta para Joab, quiero que se la hagas llegar. Y dice el versículo 15, escribió en la carta David a Joab, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, dice el versículo. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías, eteo, y terminó su existencia. Vemos en este pasaje que por el contexto, y podemos definir, aunque no se utiliza la palabra de esta actitud o de esta forma de vida, vemos a Urías como un hombre que fue leal. Él desconoció la trama que tuvo David, no la supo, porque en el trayecto de la casa real a donde estaba la batalla, lo recio de la batalla, caminó con algunos siervos, quizás más siervos junto con él, y él no tuvo el deshonor de abrir la carta a ver qué decía. Él no sabía, él no supo cómo iba a morir. David lo planeó y David sabía que pronto iba a haber noticias de la muerte de Urías, así que Urías ni se imaginó. Pero Urías fue y llevó el mismo plan de cómo se le iba a quitar la vida. Y no le dijo a David, oye David, pero pues ya me hiciste llegar, ya estoy aquí, dame un trabajito aquí mejor. Cuando ellos regresen de la guerra, entonces ya me despachas con mi mujer. Pero mientras ellos estén en guerra y yo me ocupo en algo de aquí, cuando lleguen pues ya me voy entonces. No le dijo nada. Sencillamente fue un hombre leal, ahí estuvo. Algunos definen la lealtad como la gratitud y respeto hacia otra persona. Normalmente la lealtad tiene que ver con relaciones interpersonales. Hay otras personas que definen lealtad como sencillamente el no dar la espalda a determinada persona. No es lo mismo que fidelidad, es lealtad, gratitud y respeto. Quizá la lealtad indique y diga, pues no estoy muy de acuerdo con eso o contigo, pero aquí voy a estar, yo te apoyo. En lo que puedas contar conmigo, aquí estoy. Te voy a cuidar, te voy a respetar y te voy a dar las gracias. Lealtad. Seguramente Urías dentro de sí, no lo manifestó, dentro de sí pudo haber dicho, ay, ¿qué le pasa a David? Pero bueno, ya estoy aquí, algo traerá, aquí estoy. Me mandó llamar, no fue en balde, porque él es el rey, está en sus facultades, está en su derecho, tiene la autoridad. Si él dijo, bueno, es el ungido de Dios, Dios le ha de haber hecho que Urías pensó de esa manera seguramente. Así que lo que nos muestra este pasaje, hermanos y muchachos, es que Urías fue un hombre leal. Lo mandó llamar el rey y fue. Lo enviaron a la guerra nuevamente y fue. Lo colocaron en una posición de riesgo en la batalla y se sostuvo sin quejarse ni murmurar ni juzgar. Se esforzó donde estuviera. De este tipo de cristianos se necesitan hoy en día. Leales. Que no renieguen. Que no cuestionen. Que no se quejen. Porque normalmente los que se quejan y reniegan son los que menos hacen. ¿Verdad que sí? Un día llegó un hermano y me dice, estábamos en una iglesia, me dice, pastor, hacía mucho calor, ahí estábamos en Texas, y estaba el aire acondicionado prendido ahí en el comedor. Me dice, pastor, este aire está enfriando muy poco, hay que limpiarlo y hay una pieza que hay que desarmarla, quitarla. No tiene mucho ciencia, dice eso, unos 10, 15 minutos se puede arreglar. Dice, pero el pastor no lo ha arreglado. Le digo, es que el pastor no es técnico en el aire acondicionado, hermano. No se refería a mí, yo estaba como asistente. Le digo, es que el pastor no es técnico de aire acondicionado. ¿Usted sabe arreglarlo? Pues yo arreglo de mi casa y de algunos vecinos. ¿Y cuándo va a venir a arreglar este?
Si dice que no tiene mucho tiempo, todavía falta algunos minutos para empezar la reunión de varones, ¿por qué no? Yo lo acompaño allá atrás. Digo, usted es el que le va a meter reparación, usted ya lo ha hecho, yo no. Lo que le parece, no, yo no estoy para eso, dice, yo estoy para otras cosas. Yo vine a la reunión, no vine a reparar. Es que es muy fácil hablar, ¿verdad, hermano? Es muy fácil, es que tengo el derecho de expresarme, todos tenemos el derecho de expresarnos, de mostrar nuestro criterio, siempre y cuando hagamos algo en pro o en favor de lo que no estamos haciendo. ¿Cómo es, hermano? No, pues que lo hagan otros, yo lo sé hacer, pero que otros lo hagan. Bueno, ¿por qué no lo hace usted? ¿No? Es como un hermano que dijo, hay un chicle en la banca, no lo peguen, pues no hay que pegarlo, pero hay que quitarlo. ¿Quién lo va a quitar? Pues el que lo pegó dijo, no, pues no, nadie va a levantar la mano, yo lo pegué. ¿No? Mejor usted que ya se dio cuenta, hay que quitarlo. Se requieren cristianos piadosos como Urías, pero también cristianos leales. Leales. Se necesitan hombres y mujeres leales, ancianitos leales, de la edad madura leales, jóvenes y señoritas que sean leales hoy en día, que cumplan sus compromisos sin abrir tanto la boca, que estén donde deban estar con responsabilidad, que amen a Dios y a sus familias, que obedezcan los preceptos bíblicos, capaces de dar más allá de sus propias capacidades. Lealtad. Lealtad. Urías fue un hombre con una actitud piadosa, con una actitud leal, pero se requieren cristianos leales. Que quizás no esté de acuerdo con él, con el hermano, pero eso no me va a separar de él. Eso no me va a hacer marcar una diferencia si es un buen cristiano. David planeó mal contra Urías y Urías pudo haber dicho, a ver, aquí algo está medio raro aquí, porque Urías no era un hombre mal de sus facultades. Urías era un hombre sabio, era inteligente. Si no se hubiera ido con su esposa o no hubiera acudido al llamado de David. Era inteligente. Así que seguramente, estoy conjeturando, esto no está en la Biblia, yo estoy conjeturando, seguramente Urías dijo, algo trae aquí David. Pero bueno, no voy a cuestionar, no voy a decir nada más, no digo nada a nadie, solamente esto queda conmigo. Pero bueno, David me llamó, yo voy. Pero Urías, si hubiera sido otro, dice, a ver, vamos a ver qué trae David. Hubieras leído ahí la carta que mandó en la piel, que le escribió la carta ahí. Y como era un hombre valiente, pudo haber dicho, ahorita me regreso, mejor, o voy con Joab y voy a cambiarle aquí los nombres y me regreso con todo el pueblo y le hacemos un golpe de estado a David y a ver de cómo nos va por haber pensado mal de mí. No. Y seguramente por la actitud noble y sencilla y humilde y piadosa y leal de Urías, si se hubiera dado cuenta, seguramente no hubiera hecho algo en contra de David. Fue un hombre con una actitud leal, con una actitud piadosa, con una actitud justa y con una actitud obediente. ¿Y cuánto más podemos aprender de Urías? Urías, un hombre de actitudes idóneas. Que Dios nos ayude, hermanos, a aprender de este personaje y de muchos más, pero ese es el que hemos visto esta mañana. No solamente los hombres, las mujeres también. No solamente los hermanos adultos, sino los jóvenes y las señoritas. Los niños que están escuchando, los que están todavía con vida, ¿no? Porque algunos ya están en el quinto sueño. Que Dios nos dé su gracia y que Dios nos dé su bendición y nos dé la capacidad de escuchar, de retener, de meditar y de aplicar a nuestra vida y de vivirla. Que Dios nos ayude. Todos tenemos errores, todos tenemos situaciones que nos impiden, pero muchas veces no tomamos la decisión y tenemos que tomar una decisión delante de Dios. Señor, ayúdame. Yo he fallado en esta actitud que Urías, el personaje de Urías la tuvo y alguien puede pensar, pues mira cómo terminó Urías. Pero no es el fin, fue el desarrollo de su vida que tuvo agradando a Dios, con actitudes precisas e idóneas. Seguramente en la presencia de Dios está gozando de todo lo que no pudo ver aquí y lo que no tuvo aquí en la tierra, como una recompensa, una retribución de forma positiva de parte de Dios a Urías. Siempre estuvo a favor
a favor del rey. Y murió pensando que estaba haciendo lo correcto, aunque fueron desleal con él. Que Dios nos dé su gracia y su bendición.